El día de hoy tenemos una presentación muy especial. Vamos a continuar con donde nos quedamos en el webinario anterior para hablar acerca de lo que son las LCOIs, la COI, la COP, cómo se relacionan, y esta vez va a ser con tres invitadas muy especiales que tienen mucha experiencia y conocimiento acerca del tema. Entonces vamos a poder tener desde una perspectiva internacional cómo se han manejado esos eventos y qué vamos a poder aprender, qué oportunidades se pueden abrir. Entonces, sin más, voy a comenzar leyendo las semblanzas de nuestras primeras ponentes. Vamos a tener una ponencia de cada una de ellas, seguida de una sesión de preguntas y respuestas, algunas preguntas que nosotros tenemos y otras que esperamos que ustedes nos compartan desde las redes sociales o aquí mismo en Zoom para hacérselas llegar a nuestras ponentes. Entonces, sin más, pues nuestra primera ponente el día de hoy va a ser Lodovica Catani de Italia. Lodovica es activista ambiental desde 2013 y se graduó con una maestría en Desarrollo Sostenible, Geopolítica de Recursos y Estudios Árticos. Sigue el trabajo de Yongo desde 2019, donde participa en el grupo de trabajo de LCOI. Actualmente es organizadora de LCOI Italia 2020-2021 y está involucrada en la organización de la Conferencia Global de la Juventud, COI16, que se realizará días antes de la COP26 a finales de 2021 en Glasgow. Lodovica, adelante. Muchas gracias para la presentación. Me disculpo ya si tendré algunos problemas en español. No es mi primer idioma, entonces intentaré explicarme lo más sencillamente y claramente posible. Pero bueno, muchísimas gracias a ILCOI México por haberme invitado aquí hoy. Y bueno, les quería un poco comentar lo que hemos hecho este año con ILCOI Italia. Fue su segunda edición y debido a la pandemia tuvimos que hacerlo online y fue un buen desafío, diría. El año pasado fue en Florencia su primera edición y contó con alrededor de 150 más o menos participantes, un poco de toda Italia. Y contrariamente, bueno, este año, debido a la pandemia y debido al hecho de que tuvimos que hacerlo online, participaron un poco menos personas, pero hicimos, creo, más o menos lo que estáis haciendo vosotros de ILCOI México, de hacer las plenarias que hicimos, las sesiones plenarias online, en streaming, y esas contaron con muchas personas que no estaban directamente involucradas en la participación del evento, pero que estaban interesadas en las personas que habíamos invitado, como científicos o personas políticas de las instituciones. Y bueno, de hecho tuvimos alrededor de 100 personas, 100 participantes este año, entonces no fue nada mal. ¿Y qué pasó? Pues justamente debido a la pandemia hemos empezado a pensar que este año era mejor enfocarse en un tema sobre el clima y la salud. Y con este tema hicimos 4 temas menores que fueron salud mental, emisiones, agua y alimentación. Y con estos 4 temas los participantes iban a enfocarse en mesas de trabajo. O sea, cada tema tenía por lo menos una mesa de trabajo. Y de ahí, no sé si los participantes hoy aquí saben un poco qué es una ILCOI, pero me imagino que sí, acaban de decir que es la segunda charla, me imagino que sí. Pero bueno, los participantes durante las mesas de trabajo crean y escriben unas propuestas para que al final de la ILCOI se pueda traer estas propuestas a las instituciones locales
y cuando hay la COI, claro, a las instituciones internacionales, que por mala suerte este año no pasó, porque claro, no hubo la COI. Entonces, este año, por eso, hemos intentado enfocarnos más en traer las propuestas a las instituciones locales. Y uno de los éxitos mayores, diría, de la edición de este año fue justamente de haber podido invitar a unos representantes del Ministerio del Medio Ambiente de Italia durante la sesión plenaria para justamente hablar un poco de la situación de Italia debido a la Pre-COP que quieren organizar y a la Youth COP que quieren organizar también para este año. De hecho el resultado ha sido que al acabar la ELCOI nos propusieron de juntar la próxima ELCOI con los side events que quieren hacer al llegar hasta la Pre-COP y la Youth COP. Pero yo diría que esto no fue solo un éxito debido a una conversación con las instituciones, sino también el hecho de haber creado un grupo, un comité organizativo muy heterogéneo en la ELCOI de este año, porque entre nosotros, entre los organizadores, habían gente de lugares diferentes, habían ingenieros, habían estudiantes de ciencias políticas, de derecho ambiental y sobre todo éramos jóvenes de diferentes asociaciones o diferentes organizaciones. Y esto fue un plus. Hacer o haber hecho red entre nosotros nos ha permitido que después de la ELCOI, y estamos trabajando en eso justamente, cada uno de nosotros pueda traer a su asociación o a su organización o a su plataforma que hable de cambio climático, lo que sea, las diferentes propuestas y de hecho, para que no se quede como discurso solo sobre el cambio climático, para que no se quede como algo autorreferencial, algunos de nosotros, por ejemplo, están involucrados en redes que han creado con otros jóvenes en Italia que ahora mismo están trabajando en una reconstrucción económica post-COVID, post-pandemia. Entonces están hablando, es gente que está hablando con políticos para decirles, oye, las inversiones que vais a hacer post-COVID tenéis que tomarnos en cuenta, tenéis que considerarnos. Y aquí tenemos las propuestas que debéis tener en cuenta para llegar a una transición ecológica y sustentable. Y en eso, pues, diría que la ELCOI Italia consiguió jugar un papel bastante importante, porque no se ha quedado como un format tipo hackathon, donde los jóvenes hacen propuestas y luego pues se intenta implementar esas propuestas, pero se queda ahí, sino más bien intentar traer esas propuestas en la sociedad activamente. Y nada, ahora mismo estamos trabajando en esto sobre todo, pero también ya estamos trabajando en la ELCOI 2021, que acabará siendo alrededor de septiembre, octubre, pensamos, posiblemente antes de la COI 16, que no sabemos aún si será presencial o virtual, que no se sabe todavía.
Pero el reto mayor este año será intentar involucrar de verdad toda la sociedad italiana, todos los jóvenes italianos. Esperamos que los que representarán a Italia durante la Pre-COP o la Youth COP estarán preparados. Lo que intentamos conseguir con eso es que los jóvenes que participen a la ICOI sean luego los que participarán a estas discusiones con las instituciones y sobre todo queremos involucrar a las universidades, que son el centro de la educación y en este caso intentamos implementar la educación ambiental, pero también crear una conexión entre la educación ambiental y luego lo que serán las propuestas de trabajo en el mercado, que habrán, esperamos, más trabajos sobre la sostenibilidad ambiental en el futuro. Entonces, intentamos a que estas dos realidades se hablen entre ellas. Y esto es lo que tengo que decir sobre Ecoitalia. Muchas gracias, Lodovica. Sí, es muy interesante lo que han estado haciendo. Claramente van unos meses adelantados a nosotros aquí en México y efectivamente sí vamos a tener básicamente dos LCOIs en el mismo año para tratar de llevar todo este proceso. Y lo más importante que destacar es que esto no se quede solo en plática, que esto vaya a la sociedad y que esto permee realmente, que esas propuestas lleguen a las tomadoras de decisiones. Así que de verdad, muy buen trabajo. Muchas gracias por compartir y felicidades por todo ese esfuerzo y que esté rindiendo frutos. Y pues ahora pasamos a nuestra siguiente ponente del día de hoy, que es Sara Cognuk de Costa Rica. Sara es gestora de recursos naturales, actual estudiante del posgrado en gestión integrada de áreas costeras tropicales, es activista climática y ambiental, trabaja en el empoderamiento de las y los jóvenes, fue representante de juventudes en Costa Rica y organizadora de la primera y segunda LCOI de Costa Rica. Así que, Sara, un gusto tenerte aquí el día de hoy y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Jorge, y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gustazo también estar compartiendo con Ludovica y con Álvaro, que son jóvenes a los cuales admiro un montón, ¿no? Y bueno, yo quisiera empezar contándole, yo tampoco hice ninguna diapositiva, eso lo dejamos para el final con Álvaro. Yo también quisiera contarles un poco sobre cómo fue nuestra experiencia con la primer Local COI. Todavía estamos en elaboración de la segunda Local COI, que nos va a pasar como México, y vamos a tener una Local COI al inicio y otra Local COI al final, y bueno, la emoción en medio de la pandemia. Con respecto a la Local COI del año pasado, antepasado ya, esta Local COI se dio en el marco de la Pre-COP 25. De hecho, bueno, fue una serie de hechos que nos llevaron a participar en la Pre-COP 25 y nosotros queríamos hacerlo de manera integral y no como algo totalmente aparte, ¿verdad? O sea, no queríamos como que la Pre-COP iba a estar ocurriendo y que, como entonces íbamos a tener un evento 2 semanas antes, sino que queríamos como que todo fuera bastante simultáneo para lograr de una vez articularlo, como lo que está diciendo ahorita Jorge, ¿verdad? De que es importante que todo lo que va surgiendo y saliendo de las local coins los podamos ir elevando y que Ludovica también comentaba, lo podamos ir realmente elevando hacia los espacios de toma de decisión. Entonces nosotros lo que hicimos fue articularlo desde el inicio con este espacio en Precop. Y así fue como un grupo de jóvenes, nosotros no teníamos una organización base en ese momento, solo éramos un grupo de jóvenes que queríamos tener como este espacio, entonces empezamos a contactarnos con Yongo, ahí fue como nuestro primer acercamiento a Yongo. Aquí en Costa Rica habían como 2 personas jóvenes que habían contactado con Yongo de forma previa y nada más. Pero de eso nadie más había tenido nunca contacto. Entonces también nos tocó como empezar a establecer esta relación con Yongo y nos fue bastante bien. Entonces logramos como tener el apoyo que queríamos para poder tener el evento. En el evento, igual que como comentaba Lodovica, nosotros lo que hicimos fue tener mesas de trabajo. Teníamos charlas y las íbamos atendiendo con mesas de trabajo. Y la intención fue generar una declaratoria sobre juventudes de América Latina y el Caribe.
en el marco de la PRECOP. ¿Por qué sobre América Latina y el Caribe? Porque sentíamos que era bastante egoísta si nos quedábamos con este espacio en PRECOP solamente las personas que estábamos en Costa Rica. Entonces también hicimos como una consulta pública en la cual participaron personas de distintos países de la región. Entonces lograron como ir generando sus aportes y la intención era que la Local COI como tal sirviera como ya un punto final para ese proceso de la consulta y la redacción de la declaratoria. En la declaratoria tocamos algunos temas claves como es el derecho a la participación en decisiones y acciones climáticas. También está la parte de la toma de decisiones basadas en la ciencia, las políticas centradas en personas jóvenes, las alianzas estratégicas y los impactos sobre poblaciones vulnerables. Esos fueron como los 5 ejes sobre los cuales estuvimos trabajando y la estructura era poner como retos y qué acciones se podían ir trabajando. Esto nos sirvió bastante porque, bueno, nos permitió continuar participando en espacios de toma de decisiones, como lo fue el caso de la COP25, logramos que la delegación de Costa Rica, a partir de la Local COI, realmente integrara a personas jóvenes dentro de su delegación y también que Costa Rica llevara una agenda de juventudes como tal al evento, ¿verdad? A la COP25. También logramos el tema de la participación dentro de la actualización de la contribución determinada a nivel nacional, la NDC. Costa Rica integró jóvenes durante cada una de las etapas del proceso y también dentro de la NDC como tal aparecen apartados de las contribuciones específicas en las cuales están trabajando personas jóvenes y que son aportes reales de las personas jóvenes. Entonces, esto también se considera como un resultado producto de la Local COI, al igual que el hecho de que estamos como trabajando muy de la mano con instituciones como el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Cambio Climático, el Viceministerio de Juventudes, pues, logrando articular algunas agendas dentro de acción climática. De la misma manera, esta declaratoria también fue parte de los insumos para la elaboración de la política pública de la persona joven 2020-2024 en Costa Rica, y esta política de la persona joven ya vincula propiamente acción climática dentro de sus ejes. Entonces, nosotros siempre que comentamos de los resultados que tuvimos con Local COI, nos gusta verlo más allá de la declaratoria, sino como esto que les estoy contando, que es más tangible, ¿verdad? Que ya era directamente en los espacios de toma de decisiones. Y actualmente para el proceso de la segunda Local COI, bueno, igual virtual, y lo que estamos trabajando, bueno, estamos tratando de articular con otras organizaciones que también trabajan en la acción climática en el país y estamos tratando de buscar maneras, igual que probablemente como lo hicieron en Italia, como lo están haciendo en México, de buscar formas en las cuales los espacios sean de construcción, pero también jugando con la virtualidad, ¿verdad? Y no que se vuelva solamente un espacio ahí donde nos estemos viendo las caras y ya, sino que realmente se pueda sacar algo bueno. Y como decía Lobeca, aquí también estamos como apostándole a poder generar soluciones que sirvan para todo el tema que se está hablando de la recuperación post-COVID. Y pues si vamos a estar en esta discusión y si vamos a llamar a los gobiernos a que sea algo realmente verde, azul, sostenible, entonces no es tirarnos la responsabilidad a nosotros, sino es decir, bueno, tenemos estos espacios donde podemos realmente aportar y poderlos usar para generar esos aportes. Entonces estamos apostando por hacer una agenda propiamente entre todas estas organizaciones de Juventudes en Acción Climática que nos permita ir colocando cuáles son las acciones claves en las cuales vamos a estar trabajando y de esa manera estar como generando distintos aportes en esta recuperación post-COVID que pues nos va a tocar también ser parte, y que si queremos que las cosas realmente puedan hacerse de manera sostenible y con un eje integral de acción climática, entonces tenemos que estar proponiéndolo y llevándolo hacia las mesas de toma de decisiones que están ocurriendo actualmente. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Sara. Y sabemos, bueno, al menos aquí en México, para muchas de nosotras, sabemos que trabajas prácticamente en 20,000 cosas al mismo tiempo y a veces no siempre te haces justicia al respecto, pero toda esta vinculación, no solo es traer al ministro, sino traer además al sector de juventudes, las partes del gobierno que se supone que deberían de trabajar con juventudes, realmente sentarlas a la mesa, realmente hacer que haya una agenda conjunta. Y además, lo que mencionaste, muy importante, tuvieron la oportunidad de estar como parte de la PRECOP y es abrir el espacio también a más juventudes, a que realmente las juventudes de Latinoamérica participen
Y esta cuestión de dar seguimiento, sí se me hace muy importante. Qué bueno que lo han logrado y esperamos poder seguir su ejemplo y que los tomadores de decisiones que logremos convocar, que de hecho estamos buscando también, no solo ministro de Medio Ambiente, sino estamos buscando también atraer a personas de secretarías de salud, de secretaría de energía, etcétera, para que platiquen con las juventudes, para que veamos cuáles son los planes, que podamos participar activamente en la construcción de las mismas y las implementaciones y que podamos dar seguimiento como ustedes lo están haciendo. Así que es muy bueno escuchar de ustedes, un excelente ejemplo. Y pues ahora pasamos con Álvaro, que pues Álvaro nos trae un poquito también de una perspectiva al respecto de estos temas también muy interesante. Entonces, presento a Álvaro, que es de Chile, es profesor posttitulado en Relaciones Internacionales y estudiante de Magíster en Relaciones Internacionales igual. Durante 2019, él fue coordinador general de la COI 15, participando además de COP25, COP14, de la CNULD, el SB50, la Semana del Clima de Latinoamérica y el Caribe, el Youth Climate Summit y el Climate Action Summit y la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde organizó y moderó el diálogo entre la presidencia de COP25, COI 15 y los jóvenes en instalaciones del cuartel general de la ONU. Participa desde hace 5 años en la ONG Care About Climate como profesor y mentor de los programas educativos y de políticas ambientales. Así que Álvaro, es un honor tenerte aquí el día de hoy con nosotras y adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en este día. Estoy muy contento de poder participar, de poder tener este tiempo de hablarle un poco de lo que es COI, de lo que fue COP y de lo que es este proceso finalmente en el que todos los jóvenes tenemos que ir uniéndonos un poquito más y trabajando juntos para que las cosas vayan saliendo adelante. En este proceso, cierto, hay diferentes perspectivas, hay diferentes formas de trabajar, pero finalmente tenemos que respondernos, creo yo, 3 preguntas bien importantes. ¿Por qué estamos trabajando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y para qué lo estamos haciendo? En este contexto, lo primero que les quiero presentar es un pequeño video que está aquí, ¿cierto? Y que fue el video que usamos para el lanzamiento de COI 15 durante 2019. Oh, rayos. Álvaro, creo que tengas que cambiar el input Espérame de un audio. segundo, que se me olvidó que al compartir pantalla hay que Sí, apretar el botoncito de compartir sonido también. exacto. Y si tienes por ahí el link también, quizás, ahora sí Sí. se escucha. Ya se escucha. Ahora, déjenme ponerlo de nuevo solamente y ya vamos. Lo siento. ¿No? No, Voy a darle clic. Ahora sí. Ahora sí. Bien, entonces, como les iba contando, ¿por qué nos juntamos? Nos juntamos
Y la respuesta es muy simple, porque hoy día hay una crisis climática. No hay otra razón, hay una crisis climática. No es un problemita, no es algo pasajero, no es como esta pandemia que por mucho que sea dura para el mundo, tiene una solución que cuando las vacunas estén disponibles, vamos a vacunar a la gente, esto ya va a ir bajando y vamos a poder irlo resolviendo. Eh, la crisis climática es muy diferente. La crisis climática implica que tenemos que trabajar todos, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, todo el mundo, de una manera integrada, de una manera inteligente y de una manera constante. Este año se han presentado 13 NDCs de 200 o 197 que debieron presentarse. Eso es una complicación muy grande que estamos pasando hoy día. Y significa que ante cualquier pequeño problema o gran problema como el que está haciendo hoy día la pandemia, la gente se empezó a olvidar de la crisis climática y no podemos hacerlo. La crisis climática es real, es grave, está destruyendo ecosistemas, está destruyendo países. Cada vez vemos que, por ejemplo, en Centroamérica y en las islas del Pacífico y en las islas del Atlántico y el Caribe, los monzones, los huracanes y todos estos eventos climáticos extremos son cada vez más y más extremos, y entonces le están quitando la vida, el sustento y el hogar a muchísima gente. Entonces, ¿por qué nos juntamos? Porque hay una crisis climática y nosotros estamos aquí para estar en pie de guerra y combatir esa crisis climática y ganar ese combate de esta crisis climática. Estamos aquí porque es necesario combatir esta crisis. No se va a combatir sola, no se va a terminar sola. Es con acción concreta con la que podemos combatir. ¿Qué acciones? ¿Cómo? Bueno, una de las acciones que tenemos es que tal como están las local COI, hay una global COI o simplemente a secas COI, ¿cierto? Que se organiza para que los jóvenes se reúnan, compartan estas conclusiones que han sacado las LCOIs diferentes partes del mundo. El año pasado, más de 30 COIs se hicieron alrededor del mundo y la idea es siempre ir aumentando más y más. Y una cosa muy importante es poder traer todas esas voces y reunirlas, ¿cierto?, en COI. ¿Y cómo nos reunimos? Nos reunimos organizando una conferencia. Esto implicó el año pasado un trabajo tremendo en equipo, el equipo principalmente compuesto por mujeres, lo que fue muy importante para nosotros. Y en esta foto que les estoy mostrando aquí, estamos ya en España, la COI que ustedes vieron, la COI 15 en España, pero esta COI se organizó en poquitísimo tiempo. Nosotros organizamos esta COI en 3 semanas. Antes de eso, estuvimos todo el año organizando una COI en Chile, porque la COP25 y la COI iban a ser en Chile. Y entonces surgió este gran problema que por una situación de seguridad interna de Chile se tuvo que cambiar la COP de lugar y por tanto nosotros tuvimos también que cambiar la COI. Al punto, y fue tan impactante y con poco aviso para nosotros, que yo estaba prácticamente entrando a la Embajada de Noruega para organizar cosas de la COI que íbamos a hacer aquí en Chile, cuando me llaman de la misma Embajada de Noruega y me dicen, mire, ya no vengas y total, ya no hay COP ni COI en Chile. Y yo, bueno, me devolví a mi casa, entré en pánico durante un par de minutos y luego de eso empezamos a pensar, bien, no podemos entrar en pánico, sino que tenemos que ponernos en acción, ver qué vamos a hacer. En algún momento pensamos en hacer 2 COI, una en Chile y una en España, pero finalmente decidimos que por la seguridad de todos los participantes era mejor solo hacer la COI de España. Esto implicó duplicar el trabajo, agregar más gente al equipo, digamos ya bastante avanzado el proceso, y conseguir un nuevo lugar. Por suerte y con el trabajo, ¿cierto?, de la COP y la COI, que trabajamos bastante bien juntos con una representante de jóvenes que puso la COP25 para acompañarnos en este proceso, pudimos conseguir un lugar que fue la Universidad Politécnica de Madrid y allí organizamos, tal como el COIS, charlas, talleres y trabajo conjunto para sacar declaraciones. Pero estas declaraciones ya no van, ¿cierto?, a la autoridad local o a la autoridad nacional, sino que estas declaraciones se diseñan para ir a COP,
a COP25. El ideal de una COI global es preparar a los jóvenes para ser eficaces y efectivos dentro de COP. O sea que, disculpando las palabras, no vamos a COP a hacer el pendejo o a calentar los asientos, sino que vamos a trabajar fuerte y duro dentro de COP. ¿Qué es lo que nosotros como jóvenes tenemos que exigirnos a nosotros mismos? Trabajar duro dentro de COP y no ir de turistas. Y eso es lo que yo vi en COP25. Vi a los jóvenes trabajando duro, participando en charlas, participando en paneles, participando en la creación de políticas, presionando a sus políticos de diferentes países. Entonces, eso fue muy importante. Pero como decía, primero la COI, ¿cómo se hace? Se hace en equipo de jóvenes, en equipo de que te pueda apoyar tu gobierno, otros gobiernos si es que es posible. Nosotros también conseguimos auspicios de diferentes empresas. Estas empresas fueron obviamente revisadas para que no fueran empresas que nos quisieran dar dinero solo por greenwashing, cosa que no le recibimos dinero a algunas empresas que no pasaron nuestro filtro y que nos ofrecieron mucho dinero en algunos casos. Entonces, ¿cómo trabajamos? Hay esfuerzo, hay equipo y también luego hay un trabajo diplomático. Estuvimos, bueno, en este caso yo fui coordinador general, así que me tocó también invertir mucho de mi tiempo el año pasado, viajando, el año antepasado ya, perdón, viajando a diferentes lugares. Estuve en Alemania, en el SB50 y en el Global Landscape Forum. Como ya dijo Jorge al principio, estuvimos participando del Climate Summit, del Youth Summit y de la semana de la Asamblea General de la ONU. Y también estuve, en este caso, presentando en el plenario de la COP14 de la UNCCD o CNLUD, que es la Convención para la Prevención de la Desertificación. Entonces, hay diplomacia, hay trabajo en equipo, hay mucho esfuerzo, mucho de tiempo que hay que dedicarle a esto, pero yo sé que hay muchísimos jóvenes que están dispuestos a hacer esto. Entonces, eso es muy importante, que no es que uno diga, oh, mira todo lo que hice, qué bonito que soy, y voy a ser el único que lo va a lograr. Para nada, hay muchísimos jóvenes que tienen la misma o más capacidad de lo que nosotros pusimos como COI en Chile, y que es posible que lo hagan en sus países cuando les corresponda, como viene ahora Glasgow. Y creo que una de las cosas importantes fue que nosotros marcamos un poco un estándar para las próximas COI. Conseguimos varias cosas, conseguimos que se pudieran hacer los paneles con presencia de la UNCCD, de la CNMNUL, UCC, perdón. Conseguimos en la ceremonia final, si alguien lo recuerda, si alguien estuvo ahí, estaba la ministra de Medio Ambiente de España, la ministra de Medio Ambiente y presidente de COP25, Caroline Smith, estaba la secretaria ejecutiva de la Convención, ¿cierto?, de Cambio Climático, y estaba el secretario general de las Naciones Unidas, junto con otras autoridades de universidades y junto a todos los jóvenes que participaron. Entonces conseguimos con un trabajo serio y marcando un estándar que haya presencia de autoridades, que los jóvenes sean escuchados. Otro de los principales objetivos de COI es que los jóvenes puedan levantar una voz y que esa voz sea escuchada. Con un trabajo serio y responsable creo que conseguimos eso, y creo que eso también empezó muy bien también en la pre-COI, cuando nosotros vimos el trabajo de Costa Rica, ¿cierto? Eso ya empezó a decirle a la ONU, mira, los jóvenes están trabajando serio, aquí en Costa Rica, aquí en Estados Unidos, aquí en Alemania, ya nos venían viendo trabajando serio, y entonces se dio esta presencia del secretario general, que de hecho, una particularidad que no le he contado a mucha gente, nosotros no invitamos al secretario general. Yo estaba el día viernes ya yéndome a la casa después del primer día de COI, y la oficina del secretario general me llamó y me dijo, mira, el secretario general quiere ir a su conferencia, pero está pidiéndole autorización a ustedes para participar. Se llegó a un punto que fue muy interesante, que nosotros no lo invitamos, él quiso ir. Y ese trabajo serio y responsable que están haciendo los jóvenes está provocando ese tipo de cambios, que las autoridades hoy día sí quieran sentarse a la mesa con los jóvenes, sí quieran escuchar a los jóvenes, y tenemos que seguir en ese camino. Y finalmente, ¿para qué nos juntamos? Una de las últimas cosas, ¿cierto? El cómo, como decía, con trabajo, con esfuerzo, trabajando juntos, con diplomacia. Tuvimos la presencia de las autoridades para que nos escucharan. Y por último, fuimos a dar
los resultados de la COI a la COP. En este caso, yo estuve dando los resultados en algunos eventos, otros jóvenes lo dieron en otro evento, y también tuvimos espacio en diferentes paneles para hablar de los resultados de COI, para decir en diferentes temáticas, mira, esto es lo que COI hizo, esto es lo que los jóvenes están pidiendo. Nuestro trabajo es para poder repetir las ideas de esos jóvenes que a veces no las pueden decir por sí mismos porque no tienen el acceso. También una de las razones para estar en COI es luego llevar estas opiniones, estas ideas, estos documentos a COP para que sean escuchados. Es importante, creo yo también, que los jóvenes tengan conciencia de la importancia de participar en estos eventos. En este caso, estuvimos en un evento de ACE, de Action for Climate Empowerment, y estuvimos en el Día de los Jóvenes y en varios otros eventos. Pero creo que es muy importante que entendamos por lo menos 3 cosas. Primero, los jóvenes ya están empezando a votar. Si los jóvenes están empezando a votar, usen bien su voto. O sea, no voten por gente que considera que los paneles solares o las turbinas eólicas van a ser feas para la vista y prefieren una carbonera. No voten por alguien que va a apostar por el petróleo en vez de por la energía limpia. También tenemos que ver el poder de cómo consumimos. Consumamos lo mínimo que podamos y consumamos más limpio, más local, más orgánico, más justo. Y finalmente, creo que tenemos que liberarnos de lo que fue la toxicidad que hubo en algunos espacios durante los años anteriores. Toxicidad que viene de muchos lugares y que muchas veces los jóvenes decimos no queremos ser igual que todos los políticos anteriores, no queremos ser igual que todos los espacios anteriores, queremos ser diferentes y a veces caemos en los mismos. Eso tenemos que evitarlo, ser diferentes, y creo que con eso ya estoy cerrando, ¿cierto? Juntémonos, ¿cierto? Para que tengamos esta fuerza de levantar nuestras voces juntas por algo importante que es combatir esta crisis climática. Por último, un comentario muy pequeño, algo que me preocupó mucho también fue la actitud de Brasil de espiar durante COP25, que ya está comprobada por la justicia brasileña. Ese tipo de cosas también tenemos que hablar en contra de ese tipo de cosas. No puede ser que un país, ¿cierto?, haya hecho una especie de hit list de jóvenes ambientalistas. Ese tipo de cosas tenemos que hablar en contra y me decepciona profundamente que Yongo no haya hablado en contra de eso durante este tiempo. Me decepciona profundamente. Y es algo que nosotros como jóvenes tenemos que levantar en algún momento y decir, hey, la seguridad de los jóvenes activistas es muy importante. Bien, entonces, eso quería compartir hoy día. Cualquier pregunta, ¿cierto? Estamos abiertos a responder sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por compartir todo esto con nosotros el día de hoy. De verdad, todo lo que hiciste durante 2019, sé que subiste, bajaste esa situación que se presentó de cambiar de último momento la sede y tener, además, esto no puedo hacer suficiente énfasis, realmente la cantidad de tiempo que tuvieron para hacer el cambio y reorganizar el evento presencial, y que además tuvieron básicamente sesiones todo el tiempo, 3, 4 sesiones de muy buen nivel durante toda la conferencia de las juventudes en Madrid. Incluso consiguieron patrocinio para el alimento, consiguieron apoyos para conseguir viáticos, para conseguir apoyo, o sea, mucho apoyo a las juventudes para que pudieran participar, para que pudieran ser parte, y justo con el fin que comentaste, para ser efectivas durante la COP y realmente poder incidir, porque efectivamente no es ocupar un espacio para ir a hacer lo que algunos llaman turismo ambiental, no, es para realmente incidir, para realmente trabajar, para poner el tiempo, para arrastrar el lápiz, y toda esta continuidad que se va dando a raíz de esto, el que haya buscado el mismo secretario participar, y de hecho continuando con tener ahora un consejo juvenil de cambio climático, trabajando directamente con él, es resultado del trabajo de todas ustedes y de muchas otras personas que han venido también antes, y la verdad es que la perspectiva de las juventudes es muy importante, y de cierta forma nos tenemos todavía que seguir ganando los lugares y los espacios, pero el trabajo que han hecho ya ha logrado abrir cada vez más estos espacios, y hay que seguir
construyendo y trabajando sobre esto. Entonces, la verdad, un gusto tenerte aquí, escuchar tu perspectiva, tratando de hacer eco también a todo lo que mencionabas de la importancia y el impacto que se está teniendo. Pero bueno, tenemos también preguntas para ustedes. Algunas hechas por el equipo y otras también estamos esperando recibir y compilar las preguntas de la audiencia, de las personas que están aquí en Zoom. Cualquier pregunta que tengan para los ponentes, las personas que están también viéndonos a través de redes sociales, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerles. Estamos monitoreando para poder hacérselas llegar a nuestras ponentes. Y por ahora quiero empezar con algo que quizás algunas personas se están preguntando cuando piensan, pues, todo esto que hacen las personas con las que han trabajado, ir moviéndose de un país a otro, estar en esos eventos, puede sonar un poco impactante y a lo mejor quieren saber un poco acerca de cómo empezaron ustedes a involucrarse en el activismo climático y cuál fue su primera experiencia con Yongo, la UNFCCC, COI o la COP. ¿Alguna de las tres que quiera compartirnos un poco acerca de cómo iniciaron en estos procesos? Va, Ludovica, voy yo. gracias. Venga. Bueno, pues empecé mi activismo por el clima con el Climate Reality Project, que ahora hago parte todavía y donde soy mentora también para los trainings, los global trainings que hicieron. Pero de verdad empecé con Yango desde hace muy poco, desde hace el 2019, como decías, y justamente fue gracias a el COI. Yo me acuerdo cuando vi la publicidad de El COI Italia y estaba súper contenta porque, bueno, no me lo esperaba. Por fin había llegado algún tipo de evento que involucraba a los jóvenes y el clima, porque antes era todo muy, no sé, muy técnico, demasiado técnico y todo, y nada de los jóvenes. Y, y de ahí, bueno, desde ahí, la verdad, fue un poco entre tener mucha suerte y tener mucha pasión. Yo estaba súper apasionada, bueno, todavía lo estoy, pero tuve también la suerte, como dijo Álvaro, que cuando cambiaron la destinación de la COP, yo pude ir. O sea, yo había pensado ir, pero cuando lo cambiaron definitivamente tuve la oportunidad de ir y aún más cuando el Coitalia pidió que hubiera alguien para traer las propuestas a la COI y a la COP. Y entonces me eligieron porque yo podía ir. Eh, y para ir a gritarme. Sí. Sí, bueno, pero por lo menos viste, Álvaro, que no era una de esas personas que venía de postureo, por lo menos. Y, y bueno, y entonces eso es algo que todavía es algo en lo que pienso todavía, ¿sabéis? El hecho de que muchas de las COPs históricamente pasan en el Global North más que en el Global South, que son términos que yo odio, la verdad, no soporto, pero es lo que pasa. Y entonces me doy cuenta de que nosotros, jóvenes del Global North, tenemos mucha más oportunidad en participar en estos eventos. Y fue el caso mío. Y entonces, por eso, por ejemplo, estuvimos trabajando en la COP16 para hacer justamente que todos tengan la oportunidad de participar de alguna manera a estos eventos. Lo que pasó conmigo fue que mientras que tuve mucho apoyo en la ELCOI, sobre la ELCOI, entonces todo lo que involucraba o lo que pertenecía a la COI lo tuve gracias a ELCOI Italia. Con Yango tuve que hacer mucho yo sola. Entonces llegué ahí y me quedé un poco mareada, un poco intentando
intentando ver lo que pasaba y justamente me enfadé uno de estos días con Álvaro cuando le cambiaron la fecha a uno de esos conversatorios, webinars de UNFCCC que yo quería absolutamente escuchar. Pero bueno, creo que de hecho esto quizás es una de las cosas que deberíamos hacer y considerar nosotros organizadores de la ECOI es también hablar de Yango, hablar de las COIs a los jóvenes que, aunque no puedan participar a estos eventos, sepan o tengan una visión general de lo que pasa, de lo que hay, de por qué están haciendo todo esto y de cómo funciona. Y esto creo que sería muy útil. De hecho, lo ha sido para mí luego, después, cuando ya estaba involucrada, ya aprendí un poco más de cómo funcionaban algunas dinámicas. Todavía estoy aprendiendo de cómo funcionan algunas dinámicas, que es muy complicado. Pero al final fue gracias a el COI que me enteré de Yango, que me enteré de la COI, que me enteré de, bueno, que no me enteré de UNFCCC, pero que aprendí más de cómo funcionaban algunas cosas. Entonces, por eso son fundamentales las del COI para mí. Y hay que hacer más. Ya está. Gracias. Gracias, Ludovica. Nada más resumiendo un poquito y poniendo en contexto. Ludovica, pues entonces empezaste más o menos en 2013 involucrándote con The Climate Reality Project, pero también ya tenías en algún momento la maestría terminada en Geopolítica del Ártico, que recuerdo todos quedamos impresionados cuando nos comentaste durante la COI 15, pero fue realmente a través de la LCOI que pudiste dar el siguiente paso y involucrarte de lleno, y a partir de ahí se fueron abriendo más puertas y más oportunidades que tú proactivamente también buscaste. Pues Sí, excelente, muchas gracias y qué bueno que la gente pues escuche un poquito de esto. Y también quisiera saber para cualquiera de las tres, ¿cómo ha sido para ustedes involucrarse en la ciencia política a nivel nacional e internacional? Si ha sido lo que esperaban o si tienen alguna experiencia en particular muy significativa para ustedes que quieran compartir. Bueno, va a hablar Álvaro. Okay. Ok, gracias. Bueno, mira, yo creo que una cosa muy importante es cómo vemos a nuestro gobierno. Sabemos que muchos gobiernos están haciendo harto, otros gobiernos están haciendo no tanto, otros gobiernos están haciendo casi nada o nada, o incluso algunos gobiernos que van en contra de la crisis climática, digamos, aumentándola. Aún así debemos buscar, encuentro yo, o considero yo, maneras de poder trabajar con esos gobiernos. Y eso no significa trabajar para ese gobierno, vender nuestros valores, ni ninguna cosa así, sino que tiene que ver con cómo podemos, ¿cierto?, trabajar con estos gobiernos de buena manera. Obviamente hay gobiernos que lo hacen mejor, en el sentido de que, no sé, yo con el gobierno de Costa Rica en algún momento estuve como en una mesa tomando una cerveza o un café y conversando sobre los temas climáticos, mientras ellos, ¿cierto?, tienen esta cercanía muy grande con los jóvenes, que se ha ido trabajando desde el trabajo de Sara y de otra gente de Costa Rica. En Chile el trabajo político es mucho más parco, en el sentido de que siempre es cierto, la gente está con terno, y aunque esté muerto de calor, cierto, estás con tu corbata y estás en estas reuniones muy serias y como muy, muy tensas siempre. Pero es posible, hoy día se ha abierto esta posibilidad de trabajar con los jóvenes en este gobierno, y esperamos que eso se mantenga como política de Estado y que no se vaya al cambiar el gobierno. Chile, con esto de la COI, nosotros empezamos trabajando durante todo el año y conseguimos una cosa muy importante y que queremos que se replique en otros países de Latinoamérica, que fue que no solo hay una delegación joven que ya existe, sino que también se agregaron 2 negociadores al equipo negociador de Chile, que son jóvenes y que por ley hoy día están incluidos dentro del equipo negociador, implicando que tienen que cumplir ciertos estándares, que en Chile la juventud se considera de los 29 años hacia abajo, por tanto tienen que ser menores de esa edad, tienen que tener algunas características, pero hoy día están dentro de ese equipo negociador. Creemos que eso fue un gran avance para nosotros como jóvenes chilenos dentro de COI, dentro de la COP,
y creemos que eso se tiene que seguir repitiendo, pero como digo, el buscar cómo trabajar con los gobiernos, pero no para los gobiernos, es una de las cosas que tenemos que buscar como equilibrio dentro de la juventud. Gracias, Álvaro, excelente. Me parece muy acertados esos comentarios. Sara, ¿tú también quieres comentar algo? Nada más como de forma breve, bueno, el tema con Costa Rica es que, bueno, nosotros tenemos acá como el Sistema Nacional de Juventudes y es como toda una estructura ya consolidada y formada. Entonces, nuestra experiencia empezando a tocar como todos estos temas fue a través de esta estructura ya oficial. Entonces, yo creo que eso es algo que sirve mucho, tal vez como las personas que están escuchando y que quisieran empezar como a hacer incidencia, como apropiarnos de los espacios oficiales que existen y meter en la agenda por todos lados, literal, al punto de que de verdad terminan escuchando, lo terminan haciendo porque es tanta la presión que se está dando en los espacios, porque son espacios ya oficiales, porque son espacios que tienen voz, que eso fue lo que nos empezó a servir a nosotros acá y entonces, bueno, ya ahora es más sencillo ir a tocar las puertas de las distintas instituciones porque ya se sabe que es una agenda real que existe y además que ha ido acompañada de un trabajo con personas, un trabajo fuera también del espacio, entonces eso fue como lo que nos sirvió bastante, pero sí, la experiencia creo que tal vez cuando uno empieza en esto tiene en mente algo muy distinto, tal vez uno siente como, ah, mira, yo veo fotos de Ludovica por allá, entonces, ay, yo quiero que todo sea exactamente igual acá, y luego uno llega y se topa como con su propia realidad, ¿verdad? O nos ha pasado mucho esto que comentaba Álvaro, ¿verdad? También yo creo que esto, el tema de que acá en Costa Rica, por ejemplo, llegó el ministro de Ambiente en la Local COI y don Carlos, que ahora es el CEO del GEF, don Carlos llegó con su traje guardaparques, porque él siempre llegaba con traje guardaparques, que es del sistema de áreas protegidas, y entonces es un traje así como todo café, y todo el mundo estaba muy sorprendido porque él llegó así hasta medio sucio y todo, porque acababa de llegar de una gira de campo. Entonces la gente como que sentía mucha cercanía y se nos acercaban y nos decían que eso les parecía un poco extraño, ¿verdad? Porque no sea esa misma dinámica, pero bueno, esa dinámica también sea acá por ese proceso en el cual hemos tenido como este acercamiento y quienes llegan a estos puestos, pues al final son puestos pasajeros, ¿verdad? Y están ahí por y para las personas y siempre tenemos que tener eso en mente al momento de tratar de acercarnos y poder crear las dinámicas que tal vez teníamos en mente al inicio. Sara, discúlpame que regrese contigo, pero es que no puedo dejarte ir sin preguntarte acerca de tu experiencia con estos libros, este contenido y este material para cambio climático. Sí quisiera que nos platicaras un poquito de cómo se dio esta oportunidad, cómo se construyó y que nos platiques un poquito más acerca de lo que fue este trabajo y de lo que es ahora, se está haciendo ahora con él. Muchas gracias, Jorge. De hecho, bueno, los libritos que está diciendo Jorge es un paquete de herramientas que creamos para jóvenes activistas de América Latina y el Caribe. Está enfocado en América Latina y el Caribe porque nació en esta región, pero la intención es que se agarre para todos lados y estamos viendo incluso llevarlos al italiano, empezar a llevarlos al francés, a distintos idiomas, porque nos parecía que era un material que no existía como tal, ¿verdad? Y que habían como algunos fragmentos, pero todos en inglés. Y todo bien con el inglés, pero todo mal que se nos olvida que no todas las personas hablan inglés. Entonces se está escribiendo una gran parte de la población. Y bueno, entonces con la experiencia de la COP25, nos dimos cuenta, bueno, que primero para ir a COP25, aparte de ya tener como el privilegio de poder ir, ¿verdad? Tampoco es como que sean espacios mega abiertos, cuesta un universo poder ir y es otro universo ya estando allá adentro, entenderlo, porque pasa de todo al mismo tiempo y no sé, es como un poco abrumador y bueno, rumbo a eso, además hay que leerse todos los informes habidos y por haber, y si son personas que tal vez nunca se hayan leído un informe, entonces tienen que empezar casi que desde cero. Entonces, nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que realmente era bastante complicado poder tener una participación activa, poder entender todo lo que está pasando y no perderse en ese universo de las COPs. Entonces, con UNICEF empezamos a idear cuál sería la mejor manera de crear material que le pueda servir a las personas jóvenes y empezamos entonces a tocar la puerta con distintas personas jóvenes de la región y ahí fuimos como creando una agenda del contenido que deberían de tener estos cuadernillos. Entonces, tenemos uno que es el Acuerdo de París para Jóvenes, que tiene un prólogo súper especial de Cristiana Figueres. Tenemos el Acuerdo de Escazú para Jóvenes, que para la región, ¿verdad?, es una herramienta esencial para la acción climática. Tenemos también
un documento propiamente de herramientas para la acción climática que trae todo lo que son las CNC, las estrategias, todas las herramientas que se pueden trabajar a nivel país. Y también tenemos uno de gobernanza climática que realmente ese fue el que más nos costó hacer, fue en serio todo un tema y todo el mundo hacía aportes y como que todos también hay como cierta subjetividad de lo que está pasando. Entonces, también fue como el más complicado, el desafío más grande. Y también tenemos uno, ay, se me va uno, bueno, y ya casi viene uno que es con los tips, que van a ser como consejos de justamente cómo poder acercarnos a personas tomadoras de decisiones, cómo implementar una agenda dentro de un espacio. Y entonces, esos son como los cuadernillos hasta ahorita. Y la intención es que esto está empezando y queremos ir haciendo todavía más materiales, abarcando, por ejemplo, los informes del IPCC, para poder llevar esta información hacia las personas jóvenes. Entonces, ojalá que los puedan ver, ojalá que, ay, ahí los puso Uriel, entonces ojalá que los puedan ver y también que si quieren como irse sumando a los otros cuadernillos y todo ahí, como también pueden escribirle, por ejemplo, a Montserrat y a través de Monse también podemos hablar. Monse también estuvo ahí como en el proceso, ahí como que vieron los cuadernillos y estuvieron en el proceso de consulta. De hecho, sí, un shout out a Monse y no es por presumir, pero más de una de las personas que están organizando o coorganizando esta LCOI en México participaron y están ahí mencionadas dentro de las personas que fueron consultadas para tener esos cuadernillos. Y pues efectivamente, el link ya lo compartió Uriel en el chat de Zoom. Va a ser una de las materiales de referencia que vamos a incluir para nuestra LCOI en México, porque definitivamente creemos que puede ser muy útil, muy accesible el material, y efectivamente hicieron un esfuerzo de compilación de información para llevarlo de cierta forma a rincones que no había llegado antes, de una manera concreta, concisa, pero no sin perder, digamos, los puntos más importantes y relevantes en esta materia. Y pues bueno, muchas gracias, Sara, por elaborar en esta experiencia, que si entendí bien, en parte se dio con ese contacto con UNICEF en la COP, ¿correcto? Entonces también cómo estar en esos espacios buscando esas colaboraciones, esta vinculación, puede y ya está teniendo ramificaciones concretas en trabajo y herramientas para las juventudes y para seguir empoderando a la siguiente, digamos, generación de jóvenes. Y bueno, quiero seguir con otra pregunta más para las tres, quien quiera responderla. Quisiera saber más de cómo describirían ustedes desde su experiencia, de perspectiva o de las personas con las que han trabajado, cuál es el impacto de las juventudes en estos eventos, y además la parte importante es qué cambiarían para que vaya aumentando el impacto de las juventudes en estos eventos desde la LCOI o quizás desde otros espacios. Sí me gustaría saber qué piensan al respecto. Álvaro, Lodovica, ahorita ya le cargué mucho la mano a Sara, una de las dos. Bueno, en realidad creo que Sara sería la más adecuada para hablar de esto, porque ya lo has logrado poder involucrarte en varias cosas, involucrar estos procesos en varias cosas. Entonces, no sé, quizás tienes más cosas que decir. Ok, bueno, yo sé que Álvaro y Lodovica también tienen mucho que decir al respecto, pero bueno, yo creo que yo sí, en lo personal, sí he visto como que el impacto ha ido cambiando, y tal vez, no sé, creo que Álvaro también tiene como mayor rato en estos espacios, pero digamos, desde mi experiencia, yo sí siento que esto ha ido cambiando y que ahora como que se logra posicionar de forma más concreta la voz de las juventudes y sobre todo las acciones. También yo creo que como juventudes también estamos haciendo como este cambio de chip de pasar del discurso a las propuestas, a las soluciones, a las acciones. Entonces también es como distinto, ¿verdad? Como ver que al inicio quizás era solamente como algo más de presión, de discurso, y que ahora cuando le das un espacio de participación a personas jóvenes, normalmente ya llegan con propuestas. Entonces yo creo que el impacto también va cambiando en función de cómo va evolucionando la participación joven.
Entonces, yo describiría que estamos teniendo un impacto bastante positivo. Todavía nos hace falta mucho por caminar, ¿verdad? O sea, hay demasiadas cosas que nos estamos metiendo en una bronca que es heredada. Entonces, hay demasiadas cosas a las cuales estamos tratando de empezar a trabajar, de empezar a dar soluciones, pero no dejando de lado que esto es heredado, ¿verdad? Entonces, tampoco es como que de la noche a la mañana, o del año pasado acá, o de hace 2 años acá, se van a tener todas las soluciones, sino que ha sido un proceso bastante constructivo. ¿Qué haríamos para cambiarlos? Bueno, yo creo que nos hace falta que haya mayor inclusión, ¿verdad? Muchas veces nos pasa que, bueno, entonces estamos aquí nosotros 5 y las personas que están conectadas y ya, pero no, nos hace falta llegarle a las personas que quizás no pueden tener internet ahora en medio de la virtualidad, o las personas que no logran llegar a estos espacios de toma de decisión, pero que sus voces sí tienen que estar ahí adentro. Yo siento que ahí tenemos un enorme desafío de cómo incluir a las personas, porque yo creo que entre más diversidad haya, entre más voces de distintas partes de los países haya, yo creo que vamos entonces a lograr que realmente las acciones puedan ser inclusivas y puedan ser integrales. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta es realmente pasar del discurso a la acción con la parte de justicia climática como tal y empezar a incorporarla de manera real y no como algo que suena bonito y nos hace ver tuanis ahí como mencionarlo, pero sino llevarlo hacia la realidad para lograr que este impacto que estamos teniendo realmente sea más grande y que pueda abarcar a los distintos sectores de la población. Gracias, Bien. Sara. Realmente. Álvaro. Sí, bueno, yo quería decir que estoy muy de acuerdo con Sara en esto que tiene que ver con que los jóvenes empiecen a presentar propuestas y no solo como la reclamación, como decir, mire, nos están destruyendo el planeta, que está bien, tenemos que hacerlo, tenemos que decir, hey, paren de destruir nuestro planeta, queremos vivir aquí en los próximos años, no después de que usted se muera, nosotros vamos a seguir aquí y nuestros hijos, nietos, etcétera, van a seguir aquí. No queremos ver las tortugas, ¿cierto?, en un museo, sino que queremos verlas en la playa, en su hábitat natural. Tenemos que seguir esa reclamación, pero también tenemos que empezar a presentar propuestas y ver, esto yo lo conversé con el ministro de Ciencia y Tecnología de Chile, que se llama Juan Carlos Jovet, si no me equivoco, y él es espectacular, un tipo muy genio, y entonces nos decía, y por eso lo pusieron en Ciencia y Tecnología, y nos decía un día que estamos conversando con él, bueno, y los jóvenes, ¿qué van a hacer dentro de estas propuestas? Los jóvenes, ¿qué van a hacer dentro de estas reclamaciones? Y entonces muchos jóvenes se quedaron mirando como diciendo, rayos, no habíamos pensado todavía en eso, todavía estamos en la etapa de, mira, esto es lo que queremos que dejen de hacer ustedes, esto es lo que queremos que hagan, estamos empezando un poco a la propuesta, pero tenemos que entrar también a decir, dentro de esta propuesta, nuestro rol queremos que sea este, nuestro rol va a ser este, si le estamos pidiendo al gobierno, por ejemplo, el típico ejemplo más simple que hay aquí en Chile es el de los árboles. Estamos pidiendo al gobierno que plante, ¿cierto?, 1.000.000 de árboles. ¿Cuál va a ser el espacio de los jóvenes ahí? Bueno, en uno de los proyectos que se dio en Santiago, en la capital, los jóvenes dijeron, bueno, nosotros ponemos la fuerza de trabajo, ustedes ponen, no sé, la plata, la luca, la lana, el dinero, como quieran llamarle, para hacer el proyecto, nosotros ponemos la fuerza de trabajo. Entonces se plantaron 15.000, 20.000 árboles en un día. Entonces, tenemos que hacer esto, tenemos que estructurar cómo desde la reclamación vamos a la propuesta y también vemos cuál va a ser el rol del joven en esa propuesta específica. Y de ahí tenemos que ver también cuál va a ser el cambio que haya dentro del futuro, dentro de esta COI que se vienen, de esta COP que se viene, de esta del COI que se vienen, que sí, yo encuentro que la virtualidad nos da algunas ventajas, claro, pero yo lo veo desde, yo no soy rico, pero tengo una posición privilegiada, tengo, no sé, un internet de 300, 400 megas, que corre rapidito, que puedo presentar video, puedo presentar lo que quiera mientras estoy hablando, pero el otro día estuve en una reunión donde había gente de África tratando de hablar, que tenían súper buenas ideas para exponer, y estábamos escuchando el... Y entonces, ahí qué pasa, que caemos en el tener que decirle, escucha, trata de arreglar tu conexión, te escuchamos después, o escríbelo y nosotros lo leemos, y esa persona pierde su participación, pierde su impacto, finalmente no alcanza a escribir, o finalmente su internet se va tan bajo que termina desconectándose de la reunión y perdemos el impacto de esa persona. Por tanto, por mucho que me guste lo online, lo virtual, creo que en algún punto tenemos que volver a estar dentro de estas conferencias presenciales. Obviamente, ya se sabe por algunos estudios que
el Reino Unido va a exigir que te vacunes para poder ir a COP26. Y eso va a implicar, ¿cierto?, que tenemos que pensar no solo en nosotros, no sé, mi país ya firmó para tener 20 millones de dosis de vacunas, o sea, vacunar a todo el país, porque nosotros somos solo 20 millones de personas, pero estamos viendo otros países, ¿cierto?, dentro de mismo América Latina, dentro de África, Asia, que no tienen el dinero para vacunar a su gente y que esos jóvenes no van a poder viajar a la Unión Europea ni a Inglaterra, ¿cierto?, porque no los van a dejar entrar. Y entonces nosotros tenemos que ver durante este año cómo vamos a hacer que la voz de esos jóvenes que no van a poder viajar a la Unión Europea, que no van a poder viajar a Inglaterra, que hoy día está fuera de la Unión Europea, ¿cómo vamos a hacer que esa voz se escuche? ¿Cómo vamos a hacer que esas voces que por esta situación particular se escuche? Va a ser muy importante. Y lo otro muy importante, creo yo, es que tengamos que poner en la mesa primero dos cosas. La seguridad de los activistas jóvenes, insisto, lo de que Brasil haya estado espiando en COP25 es inaceptable, sobre todo cuando la mitad de los asesinatos ambientales de Latinoamérica se dan dentro de Brasil y nunca se esclarecen. Y en un segundo lugar, tenemos que ver y presionar a los países para que los presupuestos de cambio climático sean presupuestos de cambio climático y no por cualquier eventualidad. Esta es una eventualidad grave, lo del COVID sí es una eventualidad grave, pero eso no hace que el cambio climático se vaya de vacaciones durante el COVID. Tenemos que explicarle a los gobiernos que la plata de cambio climático, el dinero de cambio climático debe ser y mantenerse ahí porque es una crisis permanente que tenemos que solucionar y que no se puede tomar vacaciones cada vez que tengamos una pandemia, cada vez que tengamos una pequeña crisis económica en el país, sino que deben ser recursos permanentes y que la recuperación de este COVID debe ser una recuperación verde. En Chile y otros países he visto que la recuperación verde está por ejemplo, en Chile se van a construir un montón de plantas solares que se estaban atrasando un poco y ahora se van a acelerar como parte de la recuperación del COVID. Creo que los otros países tienen que seguir ese mismo tipo de ejemplo. Gracias. Gracias, Álvaro. Y pues haciendo eco también a lo que decían ambas, a Sara y Álvaro, respecto a esta situación de la accesibilidad y de llevar las voces de quienes no necesariamente pueden estar en esos espacios, ya sea porque no tienen acceso a Internet, que esto lo he vivido de primera mano. Tuvimos seminarios en línea respecto a financiamiento climático con personas de alrededor del continente y sí, había ocasiones que durante 1 o 2 horas no podían tener estabilidad en su conexión a Internet para poder participar y para poder compartirnos su perspectiva, su conocimiento. Era realmente difícil poder traer su voz y que llegara a más personas, que más personas pudieran escuchar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso mientras siga siendo en línea y no todas las personas tengan acceso a Internet o siquiera a los equipos y aparatos electrónicos para poder conectarse? Y por otro lado, también lo presencial, pues también cuesta dinero. Tiene un costo elevado el estarse trasladando alrededor del mundo para ir a estas conferencias. Ahora vamos a tener una dificultad añadida debido al COVID, esta cuestión de las vacunas que mencionaba Álvaro, que se me hace muy, muy relevante. Las juventudes no vamos a hacer prioridad en los esquemas de vacunación y muchos países alrededor del mundo simplemente no están haciéndolo a una velocidad que me haga pensar que para la COP26 van a estar vacunadas las juventudes de muchos países. ¿Cómo vamos a hacer que lleguen esas voces? Entonces son retos importantes, son retos que hay que superar. Sara, creo que querías agregar algo por ahí. Sí, es como respondiendo, bueno, a Chris, que puso como una pregunta, como lo que vos acabas de decir. Bueno, digamos, acá, en efecto, digamos, si las cosas van a seguir siendo virtuales, que por lo menos todo este año probablemente va a seguir así por gran parte del año, yo creo que algo que se hizo acá con lo de la NDC fue ir a consultas presenciales, entonces siguiendo los protocolos y con grupos reducidos y todo, pero y en efecto eso es bastante dinero, entonces lo que estamos tratando ahora con nuestro local COI es buscar la forma de que a través de personas en las comunidades se pueda hacer consultas a jóvenes para no tener entonces como que este gasto extra, sino que sean mismas personas de las comunidades tratando de conectar a jóvenes que ya conocen y de esta manera hacer consultas sobre el documento final para ver si quieren hacer aportes o algo así. Eso es algo que se me ocurre ahorita de manera virtual.
Sin embargo, en serio es demasiado desafío porque, bueno, normalmente estas cosas no tienen presupuesto y normalmente nos toca improvisar. Y algo que habíamos hecho también en la organización a la cual pertenezco es ayudar a miembros de la organización con internet, ¿verdad? Les hacíamos precargas de saldo para que pudieran conectarse, como cuestiones más así, y tratar de usar aplicaciones, por ejemplo, Zoom, que las agarran los celulares y que es bastante ágil, el celular no se traba tanto. Entonces, como también tratar de que no usar plataformas muy complicadas, ¿verdad? Porque hay algunas que sí son súper complejas y los celulares no las agarran, sino como cosas más sencillas y que los celulares como tal puedan también tenerla. Esas son como algunas acciones que estamos como tratando de trabajar acá, pero en efecto es un desafío súper grande y eso que menciona Álvaro de las vacunas, realmente no sé cómo hacer porque cuando son cosas donde hay 20 personas juntas, reunidas de manera presencial y 100 personas virtuales, esas 20 personas son las que van a estar tomando mayoritariamente la decisión. Entonces, y por lo que dice Álvaro, entonces, en efecto, básicamente son los países en desarrollo los que se estarían quedando en estas 100 personas virtuales y eso nos va a generar un atraso enorme. Hay varias cosas que quisiera comentar aquí. Quisiera empezar por comentar que aquí en México ya se publicó la NDC y de hecho las juventudes hicimos lo que pudimos después de la COP. Una de las cosas que logramos fue tener una vinculación con gobierno para poder contribuir a la NDC con una sección específica de juventudes a través de una encuesta en línea. Bueno, no quiero soltarles toda la sopa porque vamos a hablar bastante más de esto durante la LCOI, pero para que más o menos tengan una idea, sí llegamos a través de una encuesta en línea como a 8,000 juventudes alrededor del país, de cada uno de los estados de la República, y también tuvimos mesas de trabajo con casi 300 juventudes, también alrededor del país de manera virtual. Se hizo, como dice Sara, muchas de estas cosas se hacen sin presupuesto, todo de manera voluntaria, con recursos, en este caso espacios virtuales prestados para poder tener el alcance y tener suficiente gente, pero con el afán de llevar las voces de estas juventudes a las tomadoras de decisiones del país. Y pues bueno, quienes sepan un poquito más de la NDC, pues vamos a hablar más de ello en una de las siguientes sesiones, pero sí se tiene recopilada la opinión, la perspectiva de las juventudes. Hace falta que ahora esté realmente en la actualización de la NDC. Hace falta que realmente se adopte. Y pues bueno, solo enfatizando un poquito más de esta perspectiva de justicia climática y esta pregunta que comparte Chris en el chat. ¿Alguien más quiere elaborar acerca de qué buenas prácticas podemos tener? ¿Cómo podemos ir aterrizando el concepto y esta perspectiva tan importante de que haya justicia climática en las acciones que se tomen? No sé si alguien quiere elaborar, pero si no, les voy comentando la siguiente pregunta que tenemos ya de las últimas. Si alguien también quisiera añadir de qué esperan en la política climática a nivel internacional, sobre todo en un contexto post-COVID. Entonces, ¿qué deberíamos estar buscando en este 2021? ¿Qué puede pasar? Álvaro, sé que ya comentaste un poquito acerca del COVID, no sé si quieres hablar un poco más también en esto. Sí, mira, un poco de las dos cosas. De lo primero, creo que es importante que para que haya más justicia se escuche la territorialidad. Los países son muy diversos, incluso dentro del mismo país. De repente cometemos este error de decir, mira, los mexicanos comen tacos, los chilenos comen poroto y no frijoles, y los argentinos toman mate, y tenemos como esa generalización dentro del mismo Latinoamérica, que además se marca mucho en cómo hablamos un poco diferente, ¿cierto? Nuestros estilos de habla, sobre todo en la informalidad. Y a veces pensamos, ¿cierto?, que eso no se aplica dentro de los países, que dentro de los países somos como una unidad, como todos somos chilenos, todos somos mexicanos, y eso tampoco es así. Tenemos que entender que hay una realidad para cada ciudad, para cada poblado, para cada comunidad diferente, para cada minoría, para cada clase social, económica, hay una realidad diferente. O sea, yo estoy trabajando hoy día un poco con el comité ambiental de mi comuna, y entonces hay gente que está diciendo, bueno, es que yo no quiero paneles solares porque se ven feos. Entonces, es una cosa de estética, y que tiene que ver con que es un grupo de personas ricas que no quieren los paneles solares porque ellos compraron para que se viera el cerro y no se viera un panel solar.
mientras que en otros lados tenemos gente pidiendo que hayan paneles solares en su lugar. Y esa realidad en cada país internamente va a ser diferente. Tenemos que atender eso para atender la justicia climática, atender que hay una realidad para cada comunidad dentro de nuestros países, dentro incluso de una misma ciudad, hay multiplicidad de comunidades y eso significa también atender, como decía, a lo socioeconómico. Gente de diferentes niveles socioculturales y socioeconómicos va a tener ciertos planteamientos diferentes y tenemos que ver cómo conquistar y cómo trabajar con cada uno de esos planteamientos. Hay un estudio aquí en Chile que hizo el Hogar de Cristo, que es una fundación sin fines de lucro, y que dice que, por desgracia, a nivel mundial han habido incluso casos donde la acción climática ha afectado a las comunidades más pobres, porque dicen, bueno, vamos a poner un impuesto verde a tal cosa, y la comunidad pobre ya no se lo puede permitir. Entonces, tenemos que poner atención a todo ese tipo de cosas. Y en lo otro, además del COVID, insisto, creo que tenemos que ver cómo expandimos este tipo de proyectos como el que tuvo Chile, tiene hoy día Noruega, creo también Dinamarca, de tener negociadores jóvenes en los equipos. ¿Por qué? Porque vamos a COP, participamos, ¿cierto? Y todo, pero el problema muchas veces es que tenemos voz. No sé, yo no me gusta mucho darme ejemplo, pero yo tuve en 3, 4 eventos de estos de alto nivel, pero aún así no tengo un voto dentro de COP. Entonces, eh, mientras que cuando empezamos a integrar los equipos negociadores, podemos tener voto. También los jóvenes intencionadamente tenemos que buscar carreras que nos lleven a ser parte de los equipos negociadores de alguna manera. Tenemos que buscar influenciar las políticas de nuestros países para que se influencie la política mundial. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, ya empezamos a acercarnos al cierre, pero no puedo irme sin hacerles la siguiente pregunta, que es, ¿qué han aprendido de estos eventos, de estos espacios? ¿Qué harían diferente? Pero sobre todo, ¿qué les recomendarían a las personas que están por participar en la LCOI México 2020? ¿Qué les gustaría decirles? ¿Qué les recomendarían? Sara, Lorovica. Ok, bueno, yo de aprendizaje, bueno, creo que en estos espacios también una comprende más o menos cómo son las dinámicas de cómo trabaja cada país con el tema de acción climática. También creo que me han servido también para tener como más empatía, porque muchas veces es como muy fácil juzgar el resto de países desde la realidad de nuestro país, o por ejemplo juzgar desde lo que está pasando, ¿verdad? En cada país, por ejemplo, bueno, y Costa Rica con su estructura de juventudes, y quizás yo digo, bueno, ¿por qué Ludovica está diciendo que quiere una estructura oficial? Sí, o sea, ya es como lógico que debe existir. Entonces, no lo he pensado, Ludovica, pero es un ejemplo, o sea, como ¿verdad? Tal vez entender un poco mejor cómo funciona esto y comprender algo muy básico que a veces se nos olvida, que lo que pasa en un país va a tener impacto en el resto. Entonces, al final, esto es un problema colectivo, es un problema global y si no lo abarcamos de esta manera, no estamos haciendo nada. Entonces, ese ha sido como un gran aprendizaje y también me ha gustado mucho porque me ha dejado poder acercarme a personas, bueno, como con las personas que estoy compartiendo este panel, que son personas que están ahí trabajando fuertemente y que, no sé, a veces como que eso da esperanza de saber que, bueno, tal vez la generación que va a llegar a estos puestos de toma de decisiones pronto va a ser una generación que puede hacer las cosas distintas, que está en este momento llamando para hacer las cosas distintas, se está preparando para hacerlas distintas y que yo confío en eso. Entonces también eso es como algo que siento que me ha dejado. ¿Y qué le diría a las personas que van a participar en la Local COI? Que quizás al inicio les parezca como un enredo todo, tal vez ahí cuando vayan viendo como las cosas, me gusta como este proceso que están haciendo de primero darles cosas básicas y todo para que no se sientan tan perdidillos y perdidillas, porque normalmente eso es lo que uno siente en su primera LCOI, en su primera COI, en COP. Entonces, que no sientan como que están perdidas. Al final son muchas personas, así que se pueden acuerpar dentro del espacio. Y también que lo que ustedes están haciendo es sumamente valioso y cada aporte que estén dando es sumamente valioso. No sientan que es menor su aporte en comparación con el de Jorge o con el que tienen al lado o la que tienen al lado, si no sientan que de verdad lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo porque quieren un cambio y la manera de tener un cambio es siendo parte de ese cambio y participando en este tipo de espacios, generando propuestas, están siendo parte de ese cambio.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Sara sobre absolutamente todo. Diría más, no tanto por mi experiencia de la ICOI, porque ya había tenido experiencias parecidas, pero más lo que pasó para mí en la COI, en la COP. Las relaciones y las amistades y las personas que encontré por ahí, pues cambió, no digo mi forma de pensar, pero me hizo entender más cosas que van más allá de mi jardinito, ¿no? Y, y me gustó justamente el plus que hay participando a estos eventos es que haces red, que no tanto es hacer red para encontrar trabajo, lo que suelo ver muchísimo en el Global North, no sé en el Global South, pero una de las preguntas que me hacen más es ¿qué trabajo haces? Y yo diciéndoles, pero que no es un trabajo, es voluntariado. Y entonces pues el cambio es que efectivamente encuentras personas que están ahí luchando y que de verdad lo creen y gente a tope para cambiar las cosas que yo de verdad no veo, o por lo menos no suelo ver por aquí, que es por eso que justamente les quiero decir, estoy súper agradecida de hablar aquí hoy con ustedes, porque, bueno, lo que se aprende de vosotros, pues se aprende un montón. Y entonces por eso diría, participar a la ICOI es, como decía Sara, algo súper útil, no solo para el cambio climático, para la crisis climática, sino para vosotros también, como personas, como seres humanos. Lo de la empatía, totalmente de acuerdo. Y ya veréis el mundo que se abre después de la ICOI si estás ahí escuchando y trabajando y escuchando a las personas, sobre todo, que trabajan en esto. Y eso. Bien, yo en mi caso serían dos cosas. Creo que en primer lugar, el poder estar abierto a aprender del otro y ir preparado, llegar preparado igual a la del COI de México, en el sentido de que, bueno, México por fin sacó su NDC, había estado duditativo, ¿cierto? Si le iban a sacar, no iban a sacar. Bueno, ahora que la sacaron, bueno, léanla para que vean qué les parece bien, qué les parece mal, cosa que en la ELCOI en sí misma puedan juntarse a trabajar. La ELCOI tiene espacios para aprender, pero también tiene que ser un espacio fuerte de trabajo. Entonces hay que ir preparado, haber leído el Acuerdo de París, haber leído, ¿cierto?, la NDC de tu país, es muy importante. Ahora está, ¿cierto?, este libro que ha sacado Sara sobre el Acuerdo de París para jóvenes, el glosario para jóvenes, entonces aprovechen ese tipo de materiales también que hay gente que ha trabajado para hacerlo para ustedes. Eso es muy importante, llegar preparado. Y en segundo lugar, eh, también esto de trabajar en red. Trabajar en red es muy importante, como decía Lodovica. Aprender de los otros, enseñarle a los otros, ir con esta disposición abierta de aprender de todos. Y especialmente en el caso de Latinoamérica, aprender de nuestros pueblos indígenas es muy importante, de ese conocimiento que tienen porque han vivido en la tierra mucho más que nosotros, que muchas veces hemos traído este estilo europeo a América Latina que ha sido depredador, mientras que tenemos culturas indígenas que nos pueden enseñar mucho de cómo vivir en armonía con la tierra. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y Sara Lodovica, de verdad, muchísimas gracias por no solo haber respondido todas nuestras preguntas, sino además compartir, donarnos, regalarnos un poco de su tiempo, de su conocimiento, escuchar sus experiencias, como ustedes mismas decían. Es grato por muchas razones, abre perspectivas, panoramas y se aprende mucho con ustedes. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo por haber compartido con nosotras. Y bueno, estamos tan de acuerdo con lo que nos dice Álvaro, con lo que también mencionaban de cierta forma Ludovica y Sara, que pues justo pensamos en
en esta ruta de la LCOI ayudar a tener esa preparación para que la LCOI sea, digamos, aprovechada al máximo y seguir preparando a las juventudes. Entonces, la siguiente semana vamos a comenzar con temas de legislación ambiental. Vamos a cubrir justo el Acuerdo de París y la NDC de México. Vamos a tener ponentes que nos van a explicar. Sin embargo, si también vamos a tener material de apoyo y si se leen directamente esos documentos, se leen análisis al respecto, pues se puede llegar con preguntas más, digamos, más difíciles de encontrar respuestas para ellas y que podemos hacerles a nuestros ponentes durante la siguiente semana. Así que esta cuestión de llegar preparado, pues justo en eso estamos trabajando y justo desde ahora empieza esa preparación previa. Y bueno, también pueden ver que vamos a tener más eventos a lo largo de este mes, y en la primera semana de febrero estamos viendo cómo abrir espacios para que las mismas participantes de la LCOI puedan compartir sus proyectos, puedan compartir lo que hacen desde sus, digamos, trincheras, ya sea organizaciones, ya sea trabajo, porque quizás algunas sí están directamente trabajando en ello, ya sea lo que sea que hagan, que quieran compartir alguna idea, algún proyecto, que quisieran alguna propuesta de política pública que quisieran que otras personas conocieran. Estamos considerando cómo abrir ese espacio, cómo darles esa oportunidad para seguir haciendo esto que mencionaban, no solo escuchar a las experiencias, sino realmente escucharnos entre nosotras, realmente compartir, vincular, crear estas redes para que esto no sea solo un evento de una vez, sino el inicio de un proceso de trabajo que nos lleve a alcanzar estas metas, no solo lo que nos dice, bueno, el IPCC también lo menciona, pero no solo los hitos de reducción de emisiones, sino también esa cuestión de justicia social, justicia climática, justicia intergeneracional, porque efectivamente este es un problema heredado, como dice Sara, y poner las voces de las juventudes también en la discusión y al frente, porque además somos quienes vamos a sufrir más las consecuencias, quienes tenemos también mucho que aportar a las soluciones, como decía Álvaro, tener esas propuestas que sean escuchadas y llevadas a la práctica. Entonces, nada más con ese recordatorio de lo que se viene durante nuestra ruta de la LCOI, pues sin más, agradecerles nuevamente. Lodovica quiere foto, quiere que tomemos una foto con todas las personas que están aquí, así que quienes quieran prender sus cámaras para salir en la foto, quienes estén dispuestos a que se comparta su imagen en las redes sociales también, adelante con toda confianza, prendan sus cámaras para tomar esa foto, digamos, del recuerdo de esta sesión. Y insisto, agradecerles por su tiempo, por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes y seguir aprendiendo y construyendo esta ruta hacia la LCOI. Así que, Monse, creo que estás lista para tomar la... Lista, yo la tomo, así que... Bueno, Climate Sign, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Claro, por supuesto. ¿Listas? ¿Listos para la foto? Listo, ya quedó. Pues, de nuevo, ya para cerrar, muchísimas gracias, Lodovica, Sara y Álvaro, por estar aquí. Estoy segura de que estas historias de éxito, porque eso es lo que son, no fueron solo inspiradoras para nosotras como equipo organizador de la LCOI en México, sino para todas las juventudes mexicanas que queremos alcanzar. Estamos seguras de que esto será muy inspirador escuchar los resultados a los que han llegado ustedes en sus respectivos países. Entonces, pues, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotras. Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado. Fue un súper placer y me sabe muy mal que no hemos podido encontrarnos de verdad este año, pero ya vamos, bueno, el año pasado ya, pero espero que nos podamos ver este año. Esperemos que sí. Esperemos que sí, sigamos trabajando también para ello, llegar con toda la preparación y todas las propuestas a la siguiente COP. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión el lunes acerca de legislación y el marco regulatorio en México respecto a cambio climático. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo.